El cuerpo olía a podredumbre mucho antes de morir. En las habitaciones del gran inquisidor Domenico di Alborno, sordas, estrechas, revestidas de tela gruesa y cubiertas con cortinas negras, ya en el tercer día de julio comenzaron a acumularse moscas negras. Ni el azufre ni el incienso podían ahuyentarlas. Se arrastraban por los labios del moribundo, se metían en la cavidad bucal, se posaban sobre las lágrimas y las sagradas iconos que había en el umbral. Según el sirviente Lorenzo, se comió una de ellas junto con la hostia, o se la tragó sin abrir los ojos. La muerte comenzó con úlceras debajo de la escápula. En el informe del médico, Benedetto Pini, se señala: aparecieron manchas de color cobrizo en la piel, calientes y con olor a putrefacción. Al presionarlas, la piel no recuperaba su forma. A los 3 días, comenzó la fusión purulenta de los tejidos en la axila, un descenso brusco de la presión y, a continuación, una hemorragia interna que provocó vómitos, con coágulos, en los que, según escribió Fraguido, se podían distinguir sonidos inarticulados de oración. Su voz confusa seguía repitiendo frases del Salmo VI, aunque tenía la lengua hinchada y la garganta llena de pus. Mientras su cuerpo se descomponía, seguía dictando órdenes. 3 novicios fueron ahogados en un pozo en el patio trasero del monasterio de Santa Ágata, porque uno de ellos se le había aparecido en sueños con el rostro convertido en un círculo blanco. El inquisidor exigió interrogar no solo a los hermanos, sino también a sus propios confesores, acusándolos de conspiración. Insistió varias veces en que veía cómo sus entrañas se enroscaban en forma de serpientes a través de la carne, se arrastran por el estómago y me envuelven el corazón, y ordenó que le quemaran el vientre, lo que se llevó a cabo con una pomada caliente a base de vinagre, ajo y migas de plomo. El vientre se ennegreció, la piel se agrietó y comenzó a salir vapor. Los sirvientes comenzaron a abandonar las habitaciones. Uno de los hermanos escribió que el olor en el interior no era mejor que el de un pozo negro después de un aguacero, y el propio inquisidor dejó de distinguir los rostros. En la penumbra, llamaba a todos por el nombre de un obispo fallecido hacía mucho tiempo. Confundía a sus hijos con los condenados y juraba que habían venido a sacarle las tripas una a una para pesarlas en la balanza del arcángel. Al 16º día de enfermedad, rechazó todo alimento, excepto opio molido y una decocción de incienso. Más tarde, también rechazó el agua. Solo bebía una tintura hecha con su propio cabello y una cruz de piedra, según una antigua receta de la regla dominicana prohibida en el concilio anterior. En uno de los informes se menciona que el cuerpo comenzó a segregar un líquido seroso de las heridas del pecho. El médico que intentó vendarlo se desmayó. Las sangrías ya no le proporcionaban alivio. De las venas salía espuma negra mezclada con mucosidad. Las oraciones no cesaban. Los sirvientes informaban de que incluso por la noche, en estado de inconsciencia, su voz, apenas audible, seguía repitiendo rítmicamente «limpia, limpia, limpia», como si él mismo estuviera realizando el rito. Era el 29º día de su enfermedad. Ya entonces corrían rumores en el patio de que había muerto y que retenían su cuerpo por motivos políticos, ya que nadie quería que los enemigos se enteraran de su fallecimiento antes de acordar un sucesor. Mientras tanto, dentro de los muros del monasterio, comenzó una lucha entre el protegido de su secretario, Friedrich, y el antiguo consejo espiritual. El archidiácono exigía que se abriera el testamento, pero estaba sellado con el sello personal del propio Albornoz y escondido bajo un crucifijo de madera a la cabecera de la cama. Según la leyenda,
Allí también guardaba fragmentos de los huesos de varios herejes quemados, con los que hablaba a solas. Uno de los monjes que tuvo acceso a él en sus últimos días declaró más tarde: no hablaba con nosotros, sino con aquellos a quienes él mismo había quemado. Por las noches se oían golpes en las habitaciones. Golpeaba con las uñas el alféizar de madera, pensando que era una pluma, y escribía cartas con saliva, sangre y pus. Creía que estaba redactando nuevas bulas, nuevas sentencias, nuevas acusaciones. Los médicos ya no se acercaban. Los sustituyeron 3 jóvenes novicios, a los que cada noche untaban con vinagre y sal y quemaban sus ropas después de salir. Se llevaban sábanas purulentas, orinales y mechones de pelo caído. En una de las cartas encontradas en la estufa del monasterio había una firma: estoy limpiando este mundo de mí mismo. Que Dios me perdone por la carne en la que viví. Al cabo de 41 días, el cuerpo fue declarado muerto, pero el corazón siguió emitiendo sonidos débiles durante 2 horas más. Durante la autopsia, realizada por 2 cirujanos y un monje, salieron del abdomen al menos 200 moscas. Era como si alguien las hubiera mantenido dentro, escribió uno de los testigos. Junto con los insectos, según los registros de la crónica del monasterio, de la carne cortada se oyó un débil gemido parecido a un fragmento de oración. El olor cambió. Ya no era simplemente denso y putrefacto, sino dulzón, empalagoso y pegajoso. Ni siquiera se disipaba en la tela de las vestimentas litúrgicas, y cuando el hermano Adelm, de la farmacia, entró en las habitaciones del inquisidor con un recipiente con sangre hervida de cordero y un pulverizador roto para vinagre de vino, casi pierde el conocimiento. Para entonces, la piel del pecho de Álvaro ya se desprendía de la carne, y las lancetas no penetraban, sino que se hundían en un pus grisáceo y amarillento. El doctor de Castro, de Leiden, llamado en secreto a través de las rutas comerciales, declaró que los órganos internos parecían descomponerse en vida, y ordenó que se le colocara una camisa de brea, un vendaje hecho de alquitrán negro, ceniza y resina. Pero por la mañana se le cayeron los dientes. Los sirvientes encargados de vigilar el barco nocturno eran sustituidos sin previo aviso. Uno de los hermanos guardianes, Joaquín, fue encontrado muerto en las escaleras del archivo con la lengua arrancada. El otro desapareció. Encontraron su lámpara junto al pozo del monasterio. En el informe del capitán de la guardia del monasterio se dice que, en la quietud de la noche, se oyó un ruido sordo, parecido a una voz, pero no humana. La guardia prohibió acercarse a las habitaciones a menos de 3 pasos, a menos que se estuviera acompañado por un confesor. Estas medidas, según registró el notario Rafael Pereira, no eran una formalidad. La muerte rondaba entre las paredes. El estado del inquisidor empeoró tras una sangría fallida en la ingle. Allí, bajo los vendajes, se descubrieron úlceras de las que salían moscas negras. Las atrapaban con los dedos, las aplastaban, pero volvían a aparecer. Su número aumentó a pesar de las ventanas cerradas y las rendijas tapadas. A mediados de semana, el inquisidor comenzó a rezar, no en voz alta, sino entre dientes. Las palabras eran ininteligibles, pero algunos hermanos afirmaban haber oído fragmentos de conjuros. El médico jefe, Gaspar, intentó echar opio en el vino, pero el inquisidor provocaba el vómito sin siquiera tocar la copa. Hacia la noche, comenzó a sufrir convulsiones. Se levantaba de la cama y gritaba que en el techo colgaban niños pecadores y que bajo la cama se arrastraba un cuerpo con su propio rostro. Tenía las manos cubiertas de ampollas, la piel de los dedos se le desprendía y las uñas se le caían.
dejando muñones sangrientos. Sin embargo, seguía sosteniendo en la mano un crucifijo de hierro cubierto de moho negro. Lo lavaban cada 4 horas, pero el olor no desaparecía. Se hacía más intenso y se percibía ya en los pasillos exteriores. Según un documento fechado, el 10º día de la enfermedad, se puede seguir la evolución del comportamiento de su entorno. Órdenes secretas para preparar una habitación para el traspaso del poder al obispo Castro del Valle. Instrucciones para destruir algunos documentos. Y la orden de aislar al copista Juan, que había sido testigo de cómo el inquisidor pedía quemar todo el cuerpo, excepto la cabeza. Estos registros se conservan en copias incluidas en el expediente sobre la sucesión impura del poder, abierto 8 años después. Al 12º día, trajeron agujas de Toledo para probar el método de introducir a través de los muslos manteca de cabra purificada con agua de ceniza. Las agujas se clavaban sin resistencia, pero el líquido salía hacia atrás, como si el cuerpo se negara a aceptarlo. A partir de ese día, se oyó un gorgoteo en el estómago, similar al burbujeo del agua. El cirujano Gerard, presente durante el cambio de vendajes, informó de que al presionar ligeramente el costado derecho, salió un sonido ronco por la boca en el que se distinguían claramente 3 palabras: cruz, sangre y boca. Ninguno de los presentes dudó de que las palabras las había pronunciado el propio inquisidor, aunque tenía la boca llena de mucosidad y la lengua hinchada hasta quedar irreconocible. Los rumores no solo se extendieron por el monasterio. Uno de los ayudantes del boticario corrió al pueblo vecino y contó que el Santo Padre ya había muerto, pero su cuerpo no lo reconocía. Varios monjes comenzaron a pedir el traslado a otras parroquias. Uno de ellos, el hermano Salomón, desapareció después de la misa vespertina. Sus pertenencias quedaron en el lugar y la puerta no estaba cerrada con llave. Dentro de la habitación había una mancha en la pared que recordaba la forma de una palma abierta. Al 13º día, al atardecer, el cuerpo comenzó a cantar. Así lo atestigua el informe del guardia Alejo. Oí un canto parecido a los salmos, pero el timbre era diferente, gutural y como dividido. El clérigo, interrogado bajo juramento, confirmó que el canto provenía del estómago. Cuando intentaron cortar el vendaje, el estómago se hinchó y se movió. Los sirvientes salieron corriendo en pánico. El canto continuó durante 40 minutos más, hasta que se apagó en una sola nota. El inquisidor no murió. Respiraba a través de un corte sangriento en la garganta y sus ojos no parpadeaban. Al 15º día, todo el monasterio ya sabía que algo estaba pasando, y muchos creían que la enfermedad era un castigo por pecados ocultos durante muchos años. Por la noche, los campesinos dejaron un bebé en una cesta junto a la puerta norte con una nota: que lo acoja quien lo quemó. Al 16º día, el vientre de Álvaro estaba tan hinchado que la hermana mayor del lazareto, Ágata de Pamplona, se negaba a acercarse a la cama sin pinzas en la nariz. Se oían ruidos bajo los vendajes. Al cambiar los vendajes, los sirvientes notaban un movimiento bajo la piel, algo que se arrastraba lentamente, cambiando de forma y de presión. Uno de ellos, un tal Mateo, afirmó haber visto, dentro de una úlcera transparente, un rostro parecido al de un bebé, tras lo cual se cortó las venas en el pasillo entre el comedor y las habitaciones de los monjes. El inquisidor respiraba con dificultad. A veces parecía que estaba muerto, pero luego su pecho se estremecía y de su boca salía un líquido turbio. Las oraciones, pronunciadas en medio del calor, se mezclaban con jadeos. Ya no comía. Solo llevaba a los labios
trapos empapados en vinagre. A veces, su cuerpo se calentaba tanto que las telas de lana se carbonizaban en su vientre, pero la piel no se agrietaba. El olor se intensificaba. Ahora impregnaba incluso la piedra. Hubo que tapar con tablas las puertas interiores de la capilla. En el informe del obispo Castro se dice: el olor a podredumbre no provenía del cadáver, sino de la carne viva, como si la muerte misma se hubiera instalado en su interior. Los sirvientes se negaban a entrar en las habitaciones. La guardia restringió el paso, una persona a la vez, no más de 10 minutos. Entrada con permiso por escrito. Cada vez era más frecuente encontrar en el pasillo, junto a las habitaciones, guardias con antorchas y armas. Se oyeron varios gritos, breves y ahogados. Uno de los boticarios, el hermano Ignacio, confesó bajo pena de excomunión que había visto cómo algo salía de debajo de la túnica del inquisidor cuando éste yacía inconsciente. La criatura fue descrita como transparente, con mandíbula y finas protuberancias, pero desapareció por una rendija entre las piedras. El registro de ese día incluye el testimonio de 3 personas que afirmaron que su vientre se movía como si no tuviera intestinos, sino una boca. Uno de los sirvientes quemó los guantes después de tocar el cuerpo, diciendo que la piel parecía quemada. A pesar de ello, Álvaro intentaba hablar. Las palabras eran ininteligibles, con un crujido gutural, pero se reconocían frases de los salmos. Uno de los hermanos, el anciano Ruiz, afirmó que por la noche oyó al inquisidor pronunciar frases completas en una lengua que ningún vivo puede conocer. Cuando su estado se volvió muy grave, el obispo Castro del Valle ordenó comenzar el rito de la absolución. Para ello, se reunieron 5 sacerdotes, pero solo 2 llegaron al final del ritual. Los demás huyeron o perdieron el conocimiento. El informe indica que en el momento de leer la oración de purificación salió del estómago un aire espeso, similar al vapor de una caldera, y junto con él un sonido que describieron como el grito de una mujer en trabajo de parto, solo que distorsionado e inhumano. El cirujano, enviado desde Salamanca, propuso una autopsia en vida. Afirmó que en el interior se estaba formando una acumulación de materia en descomposición que impedía la respiración y provocaba alucinaciones. Se le permitió realizar la incisión. Al primer contacto del cuchillo con la piel, ésta se rompió, no como una herida, sino como un fruto maduro. De la herida brotó un líquido espeso y oscuro con burbujas. Según los testigos, salieron volando muchas moscas. En ese mismo instante, el inquisidor gritó. No perdió el conocimiento. Gritó con una voz aguda y extraña, sin pausa, hasta quedarse sin aliento. El informe del cirujano fue breve. Órganos mezclados. No hay diferencia entre el estómago y los pulmones. Todo dentro es lo mismo. Autopsia interrumpida. El paciente está vivo. Después de este caso, se prohibió acercarse al cuerpo sin el permiso del jefe del cónclave. La habitación fue precintada. La entrada estaba vigilada día y noche. Pero incluso desde fuera se oía una voz. No era constante, pero se repetía como un eco. Dejadlo. No me desgarréis. Todavía habla. Y durante todo ese tiempo, el cuerpo no moría. Respiraba, pero ya no parpadeaba. Los dedos se carbonizaron. Las piernas se hincharon y entre los omóplatos aparecieron abrasiones sangrientas. Sin embargo, el corazón latía. Así lo atestiguó el médico jefe en un informe para el archivo. A pesar de la putrefacción general, hay pulso. Débil, pero rítmico. Es imposible. Es contra Dios. Cuando al 31º día apareció un nuevo síntoma, movimiento en la zona del tórax, el monasterio ya estaba en silencio.
Ningún hermano se atrevía a pronunciar el nombre de Álvaro. En la puerta de la enfermería colgaba un cartel «Descansa», pero nadie creía que fuera la muerte. Al llegar el 33º día, el pecho se hinchó. El cirujano, un tal don Esteban de Huesca, afirmó que ahora se oía un ritmo doble dentro del cuerpo, como si latieran dos corazones a la vez. Abandonó el monasterio esa misma noche, dejando una nota en un sobre sellado. «He visto un rostro bajo la piel». La carta fue confiscada por los guardias y archivada sin ser abierta. El vientre del inquisidor ya no se vendaba. Cualquier contacto provocaba temblores en todo el cuerpo, como si algo reaccionara en su interior. Los trapos que se dejaban se cubrían de una sustancia viscosa que se endurecía como la resina. Las puertas de la habitación se mantenían entreabiertas con la esperanza de que el aire atenuara el hedor, pero este no hacía más que intensificarse. El olor oscurecía el metal. En las losas de piedra del suelo aparecieron manchas parecidas a quemaduras. Los rumores en el monasterio se multiplicaban. Uno de los hermanos, el monje Jaime, informó de que había visto al inquisidor levantarse por la noche. Su cuerpo se movía con torpeza, la cabeza ladeada y la boca ensangrentada. Se acercó al crucifijo de la pared, lo tocó con la mano y la cruz se desmoronó como polvo. Jaime se quedó en silencio y más tarde fue encontrado muerto en su celda con la boca llena de plumas de su propia almohada. El veredicto judicial fue ahogamiento autoinfligido por miedo. Se prohibió el acceso a la sala. En lugar de sacerdotes, a las puertas había 2 soldados armados con lanzas. Una vez al día entraba un hermano médico que traía una infusión de opio y vinagre, pero no se acercaba al cuerpo, solo lo dejaba a los pies y se marchaba. Los informes de aquellos días dicen que a veces, de pie junto a la puerta, se podía oír al inquisidor susurrar. Los susurros duraban horas, sin parar. Se distinguían palabras como cenizas, culpa, perdón y otras desconocidas, que no pertenecían a ninguno de los dialectos locales. Al cabo de 40 días, los monjes se despertaron con un grito. No era humano, era sordo, como si estuviera distorsionado. Sonaba desde debajo de la piedra y resonaba en las paredes como el estruendo del agua en una cripta. Esa noche, el cuerpo de Álvaro se debilitó repentinamente. El estómago se le desinfló. La piel de la frente se agrietó. Un ojo se le salió, el otro quedó abierto y vidrioso, pero el corazón seguía latiendo. Para entonces, el pecho estaba cubierto de úlceras, alrededor de las cuales la piel se había separado de los músculos. Entre las costillas apareció un agujero, no una herida, sino una abertura con bordes que parecían tejidos desgarrados desde dentro. De él brotaba un líquido negro. Más tarde, uno de los monjes afirmó que una mosca había entrado allí y no había salido. En el informe del obispo de ese día se dice: no estábamos ante un enfermo, sino ante un recipiente. Fue la primera y última mención de este tipo. Ese mismo día llegó una prohibición desde Roma. El cuerpo debía ser enterrado sin autopsia y sin ceremonia pública, en secreto, por la noche. El decreto estaba firmado con sangre y sellado con un anillo que ninguno de los presentes pudo identificar. Despertaron a los monjes antes del amanecer. Pusieron al inquisidor en un ataúd revestido por dentro con plomo. Pero el cuerpo no cabía. La espalda se arqueaba como la de una mujer en trabajo de parto. El tórax no se contraía, sino que se expandía. Entonces le atravesaron el pecho con una estaca de madera para liberar el alma, tal y como se indicaba en el protocolo secreto. En el momento de la perforación, una nube de insectos salió volando de la herida. Uno de los sirvientes perdió un ojo.
A otro le cosieron la oreja. A los que estaban más cerca les pareció que junto con las moscas se escapaban palabras, pero nadie las oyó con claridad. Cerraron el ataúd, lo rociaron con resina y lo bajaron a una cripta de piedra. En la tapa trazaron símbolos, que no eran oraciones ni cruces, sino entrelazamientos de líneas que repetían la forma de las venas de la piel negra del inquisidor. Las últimas líneas del archivo dicen: todo ha terminado, pero el aire del monasterio seguía siendo el mismo. Ni siquiera el fuego lo purificaba. Por la mañana, nadie rezó en la misa. Ningún hermano se acercó a comulgar. Al atardecer, 5 abandonaron el monasterio y no regresaron. En el informe del abad se lee: quedamos 19. Esperamos, pero no sabemos qué. Al 33º día, el tórax se hinchó. El cirujano, un tal don Esteban de Huesca, afirmó que ahora se oía un ritmo doble dentro del cuerpo, como si latieran 2 corazones a la vez. Abandonó el monasterio esa misma noche, dejando en un sobre sellado una nota que decía: he visto un rostro bajo la piel. La carta fue confiscada por los guardias y archivada sin ser abierta. Ya no vendaban el vientre del inquisidor. Cualquier contacto le provocaba temblores en todo el cuerpo, como si algo reaccionara en su interior. Los trapos que le habían dejado se cubrían de una sustancia viscosa que se endurecía como resina. Las puertas de la habitación se mantenían entreabiertas con la esperanza de que el aire atenuara el hedor, pero este no hacía más que intensificarse. El olor oscurecía el metal. En las losas de piedra del suelo aparecieron manchas parecidas a quemaduras. Los rumores en el monasterio se multiplicaban. Uno de los hermanos, el monje Jaime, informó de que había visto al inquisidor levantarse por la noche. Su cuerpo se movía con torpeza, la cabeza ladeada y la boca sangrando. Se acercó al crucifijo que había contra la pared, lo tocó con la mano y la cruz se desmoronó como polvo. Jaime se quedó en silencio y más tarde fue encontrado muerto en su celda, con la boca llena de plumas de su propia almohada. El veredicto judicial fue ahogamiento autoinfligido por miedo. Se prohibió el acceso a la sala. En lugar de sacerdotes, había 2 soldados armados con lanzas en la puerta. Una vez al día, entraba el hermano médico, que traía una decocción de opio y vinagre, pero no se acercaba al cuerpo, solo lo dejaba a los pies y se marchaba. Los informes de aquellos días dicen que a veces, de pie junto a la puerta, se podía oír al inquisidor susurrar. Los susurros duraban horas, sin parar. Se distinguían palabras como cenizas, culpa, perdón y otras desconocidas, que no pertenecían a ninguno de los dialectos locales. Al cabo de 40 días, los monjes se despertaron con un grito. No era humano, era sordo, como si estuviera invertido. Sonaba desde debajo de la piedra y resonaba en las paredes, como el estruendo del agua en una cripta. Esa noche, el cuerpo de Álvaro se debilitó repentinamente. El estómago se le desinfló. La piel de la frente se agrietó. Un ojo se salió. El otro quedó abierto y vidrioso. Pero el corazón seguía latiendo. Para entonces, el pecho estaba cubierto de úlceras, alrededor de las cuales la piel se había separado de los músculos. Entre las costillas apareció un agujero, no una herida, sino una abertura con los bordes parecidos a tejidos desgarrados desde dentro. De él salía un líquido negro. Más tarde, uno de los monjes afirmó que una mosca había entrado allí y no había salido. En el informe del obispo de ese día se dice: no estábamos ante un enfermo, sino ante un recipiente. Fue la primera y última mención de este tipo. Ese mismo día llegó una prohibición desde Roma. El cuerpo debía ser enterrado sin autopsia y sin ceremonia pública, en secreto, por la noche. El decreto
estaba firmado con sangre y sellado con un anillo que ninguno de los presentes pudo identificar. Los monjes fueron despertados antes del amanecer. El inquisidor fue colocado en un ataúd, revestido por dentro con plomo. Pero el cuerpo no cabía. La espalda se arqueaba como la de una mujer en trabajo de parto. El tórax no se comprimía, sino que se expandía. Entonces, le perforaron el pecho con una estaca de madera para liberar el alma, tal y como se indicaba en el protocolo secreto. En el momento de la perforación, una nube de insectos salió volando de la herida. Uno de los sirvientes perdió un ojo. A otro le cosieron la oreja. A los que estaban más cerca les pareció que junto con las moscas se escapaban palabras, pero nadie las oyó con claridad. Cerraron el ataúd, lo llenaron de resina y lo bajaron a una cripta de piedra. En la tapa dibujaron símbolos, no oraciones ni cruces, sino entrelazadas líneas que repetían la forma de las venas de la piel negra del inquisidor. Las últimas líneas del archivo dicen: todo ha terminado, pero el aire del monasterio sigue siendo el mismo. Ni siquiera el fuego lo purifica. Por la mañana, nadie rezó en la misa. Ningún hermano se acercó a comulgar. Al atardecer, 5 abandonaron el monasterio y no regresaron. En el informe del abad se lee: quedamos 19. Esperamos, pero no sabemos qué. La noche en que el cuerpo del inquisidor aún permanecía en la capilla del monasterio, el hermano guardián, encargado de vigilar las velas, desapareció. A la mañana siguiente, lo encontraron fuera del monasterio, descalzo, con heridas en los pies y sin voz. Había escrito con carbón en la pared: no se ha ido, escucha nuestro silencio. Ese mismo día, varios concejales exigieron al arzobispo una reunión urgente, alegando el peligro de la putrefacción del poder. Se tomó la decisión de no enterrar el cuerpo, ni bajo el altar, ni en tierra perteneciente a la iglesia. Esa misma noche, bajo la vigilancia de 6 guardias, sacaron de la habitación un ataúd cubierto de cera y resina, envuelto en cuerdas y sujetas con clavos. El oficial que acompañaba el proceso informó: la resina no aguantó, se derramaba por debajo de la tapa y el olor era como el de un vientre de caballo en descomposición mezclado con pozos de vino. Los portadores se negaron a tocar el ataúd con las manos, lo ataron con cadenas y lo arrastraron por el suelo. Uno de los testigos, un escribano llamado Lodovico, dejó constancia de lo siguiente: el sonido era como si arrastraran por la piedra un saco con un cerdo muerto, pero en el saco había algo que aún respiraba. Esa noche, todas las velas del monasterio se apagaron al mismo tiempo. El inquisidor fue llevado fuera de la ciudad, a un cruce de caminos, donde antes se quemaba a los herejes. No hubo servicio ni cánticos. Solo 2 soldados arrojaron tierra sobre el ataúd de brea. Uno de ellos, 3 días después, se abrió el vientre y murió de infección. El otro desapareció. El pueblo comenzó a decir que el hombre que enterró al verdugo lo oirá hasta que muera. Durante la semana siguiente comenzaron los cambios. Varios allegados al inquisidor, escribanos, ayudantes, delatores, fueron arrestados uno tras otro. Se les acusó de falsificación de documentos, de utilizar métodos prohibidos y de ocultar cadáveres. A algunos de ellos se les sometió a una purga, un nuevo interrogatorio con tortura. Uno de ellos, un testigo anciano, cuyas firmas figuraban en muchas sentencias, murió de un infarto durante el interrogatorio gritando: «Yo no vi lo que hizo, solo escribí». El arzobispo emitió un decreto que prohibía mencionar el nombre del inquisidor en las oraciones públicas. Sus retratos fueron retirados de las paredes y sus registros trasladados a un archivo cerrado. La viuda de uno de los herejes torturados
presentó una petición para que se reconociera la inocencia de su marido. Un mes después, sus restos fueron exhumados y enterrados de nuevo con cantos. A los funerales asistieron más de 200 personas. En un tratado del médico Arnaldo, escrito 5 años después, se ofrece una explicación médica de lo visto. La descomposición, provocada por la acumulación interna de vapores nocivos, podía ir acompañada de emanaciones capaces de provocar en mentes inestables alucinaciones auditivas que se confundían con susurros o palabras. Pero al pie de página, el mismo médico añadió: sin embargo, el olor del cuerpo no era de este mundo. Penetró en la piel y no se lavó durante 3 días. La estructura política del Tribunal Inquisitorial fue revisada. El antiguo sistema de un juez único fue sustituido por un colegio de 3. Cada caso debía ser aprobado por la Cámara Municipal. Varias sentencias dictadas durante el último mes de vida del inquisidor Digrado fueron revisadas y anuladas. Esto provocó disturbios por parte de los defensores del orden y comenzaron las disputas en el monasterio. Un hermano incendió la biblioteca. En los archivos se conserva una denuncia de un desconocido. Murió con miedo y le vimos rezar, no por la salvación, sino para que el dolor cesara. Sabía que le llamaban, sabía que no le perdonarían. Pasaron 8 meses. Sobre la tumba del inquisidor, por orden del arzobispo, se colocaron losas de piedra y se instaló una caseta de vigilancia. La incendiaron 2 veces. Posteriormente, el lugar cayó en el olvido. El pueblo empezó a llamarlo el Giro Maldito. No se colocó ninguna cruz. No se rezó ninguna oración. Así terminó la historia de un hombre que se consideraba a sí mismo un instrumento de la verdad. Pero el cuerpo, del que salieron moscas y plegarias, no era un receptáculo de la verdad, sino carne en descomposición, rechazada por todos, incluso por la tierra. Su muerte no solo descompuso sus órganos, sino también la estructura misma del poder al que servía.